Ya, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la segunda clase entonces del módulo 2. Recordar que hoy hay prueba a las 9:30. A mi parecer está medianamente fácil la prueba, así que solamente con haber estado en las clases ya tienen el 80% listo. Entonces, hoy vamos a hablar, estábamos hablando del perfil del auxiliar de farmacia, del rol del auxiliar de farmacia y de los conocimientos que deben tener. Entonces, para ello, una pregunta que se tienen que hacer ustedes como auxiliar de farmacia es de qué depende de que un fármaco se pueda adquirir de manera directa o se requiera tener receta médica para poder ser adquirido, ¿cierto? Y eso va a depender de diferentes aspectos que claramente no vamos a poner nosotros qué medicamento vamos a vender con receta, no, sino que son fármacos que ya están estipulados por su condición de venta, como lo vimos en alguna instancia, es de rápido acceso saber si el medicamento qué condición de venta tiene, ya que sale en la rotulación del envase primario. Tengo un mensajito. Hola Paula, hola Nilda. Estamos recién empezando, así que vamos bien. Pero ¿cómo estas personas que deciden la condición de venta del fármaco eligen qué fármaco va a ser con receta y cuál va a ser de venta directa? Eso no es antojadizo, ya hay varios criterios que se usan para que proteger o custodiar los fármacos. Estos criterios son, por ejemplo, cuando teníamos medicamentos con estrecho margen terapéutico, que lo vimos, que es cuando tenemos muy pequeño el rango en donde tenemos en la curva donde está el mínimo para hacer el efecto y está el mínimo para que empiecen a aparecer reacciones tóxicas o que ya el fármaco se vuelva tóxico. Y esa diferencia entre el mínimo en el que nos hace efecto y en el mínimo que nos causa un daño es muy chiquitita. Entonces, en variaciones muy breves del fármaco, podemos pasar desde un fármaco que ya no está haciendo efecto a un fármaco que puede ser tóxico, ¿cierto? Eso era cuando era con estrecho margen terapéutico. También fármacos con capacidad de enmascarar alguna patología. Por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol es un fármaco que te voy a silenciar, Dani. El omeprazol es un fármaco que puede enmascarar, por ejemplo, un cáncer gástrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos cubriendo los síntomas de el cáncer gástrico como tal, porque estamos inhibiendo el ácido clorhídrico, entonces estamos sin este malestar estomacal, que puede ser una alerta del cuerpo para decir quizás que tenemos una patología oncológica a nivel gástrico, ¿cierto? Entonces, eh, el omeprazol en sí, por eso también es con presentación de receta su compra. Fármacos prescritos para tratamiento de enfermedades que requieran seguimiento médico, en donde la automedicación constituye un riesgo potencial para la salud. Fármacos que haya que hacer un seguimiento paulatino, que el médico tenga que estar controlando y dar un nuevo medicamento o ajustar la dosis a esos tipos de fármacos, tienen que ser con presentación de receta, por ejemplo, los fármacos que son antipsicóticos, como el ejemplo que vimos en algún instante de la clozapina, ¿cierto? Que había que tener un hemograma de control para poder ver cómo va el fármaco y ahí ir ajustando también la dosis, ¿cierto? Entonces, ese tipo de fármaco también va a necesitar receta médica. Medicamentos que generan dependencia o adicción, como el caso de las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, la zopiclona, que es un inductor del sueño que también causa adicción, el tramadol también causa adicción, por eso necesitan presentación de receta. Fármacos que pueden alterar la percepción, causar cambios subjetivos de los pensamientos, las emociones y la conciencia, que pueden ser opioides, la morfina, por ejemplo,
que en algunas dosis pueden producir delirium o este efecto como de éxtasis, ¿cierto? Ya, ese tipo de fármacos también van a necesitar sí o sí presentación de receta médica, ¿ya? Por lo tanto, existen diferentes aspectos, algunos que son muy propios del medicamento y otros que son parte de su farmacocinética, farmacodinámica, de sus eventos adversos y también parte del consumidor, ¿cierto? O sea, del usuario que puede presentar abuso o uso inadecuado de ello, ¿ya? Todos esos tipos de fármacos es por esto que tienen que ser con presentación de receta. Hola, Cote. Entonces vamos a ver la condición de venta de los medicamentos, ¿ya? La condición de venta de un medicamento corresponde entonces a la forma mediante la cual este debe ser dispensado en una farmacia según las disposiciones que lo regulan. ¿Quiénes lo regulan? Bueno, en Chile está regulada por la ley de fármacos y de acuerdo con esta ley los medicamentos se diferencian en tres categorías, ¿ya? Está la venta directa, la receta simple y la receta retenida. Repito, en tres categorías se divide la venta de medicamentos. Venta directa, receta simple y receta retenida, ¿ya? Las otras ramas son subyacentes de estas tres categorías. Entonces, si a mí me preguntan cuántas categorías son las que en la condición de venta de los medicamentos, tres, ¿cierto? Tenemos entonces la venta directa, también conocida como medicamento de venta libre, y corresponden a un grupo acotado de medicamentos, aproximadamente el 10% de los fármacos registrados en el país, ¿ya? Esta condición de venta se otorga a medicamentos que cumplen con las siguientes condiciones. Primero, que están destinados a prevenir, atenuar síntomas de fácil reconocimiento por parte de quienes lo usan directamente. ¿A qué nos referimos de eso? Dolor de cabeza, quizás fiebre, malestar gastrointestinal, síntomas que son fáciles de reconocer y que quizás pueden ser identificables por otro profesional de la salud y no necesariamente por un médico. Y los otros que son destinados para tratamiento de enfermedades leves de fácil identificación también. ¿Ya? Entonces eso es para prevenir o atenuar síntomas de fácil reconocimiento o para tratar enfermedades leves que también son fáciles de identificar. Y como decíamos, esto está presente, se ve, no se ve nada en la foto, pero yo sé que ustedes me creen todo lo que digo, entonces ahí dice, en Chile, venta directa en establecimientos tipo A y B, ¿ya? Por lo tanto, en la condición de venta va a salir o sea, lo dije mal. Por lo tanto, en el envase primario va a salir la condición de venta del fármaco. La condición, o sea, en Chile los medicamentos de venta directa son aquellos que se pueden adquirir sin necesidad de una receta médica. El ISP mantiene una nómina de estos productos de venta directa que incluye los principios activos autorizados para esta modalidad de venta. Algunos ejemplos de los principios activos que suelen encontrarse en medicamentos de venta libre incluyen paracetamol, analgésico y antipirético que habíamos hablado, inhibe el dolor y disminuye la fiebre. Ácido acetilsalicílico empleado para el alivio del dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. Acordémonos que ese ácido acetilsalicílico es en dosis de 500 miligramos porque en dosis de 100 miligramos cumple otra función que es antiagregante plaquetario. La loratadina, por ejemplo, también es de receta de venta, o sea, de venta libre, que no necesita receta, que es un antihistamínico, utilizado para aliviar síntomas como la alergia, los estornudos, picazón, etc. Y la ranitidina, en su tiempo también fue de venta libre, que fue utilizada para tratar y prevenir úlceras del estómago y el intestino. Sabemos que la ranitidina ya no está con registro sanitario en comprimido en Chile, solamente inyectable. Y acá se ve la foto donde claramente los medicamentos de venta libre, como vitaminas, suplementos,
el mismo paracetamol, van a ir en estas góndolas que van a ser de acceso directo al cliente, ya él puede sacarlo como quien va al supermercado y comprar estos medicamentos sin necesidad de receta. También los medicamentos venta libre, que lo vimos en unas clases anteriores y a modo de repaso, pueden tener publicidad, ¿cierto? No como los medicamentos que requieren receta médica. Entonces, la publicidad está permitida solo para medicamentos autorizados para venta directa por el ISP, pero aún así esta publicidad debe ser aprobada por el ISP, incluyendo tanto la publicidad de TV, de radio, de medios, impresas, digitales, redes sociales. A pesar de que pueden hacer publicidad, esta publicidad igual tiene que pasar por el ISP para ser aprobada, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene ciertos requisitos. No debe inducir a error o exagerar los efectos del producto. No podemos decir que un efecto es milagroso, o como, por ejemplo, este comercial que es súper común del Red Bull te da alas. No podemos sobreexagerar la función de un producto farmacéutico, no así como en los productos alimenticios o en los productos de higiene. No así, ya tiene que ser exactamente lo que cumple la función del producto. Debe incluir el principio activo, indicaciones y contraindicaciones y advertencias. Se ven en estos comerciales que después de que ya pasa la propaganda, hay una letra chiquitita mínima que sale así como si hay alguna contraindicación o advertencia o mantenerlo lejos del alcance de los niños, etcétera, etcétera. Y debe sugerir un uso responsable. Frases como si los síntomas persisten, consulta a su médico, a su químico farmacéutico, etcétera, etcétera. Ya, esos son los requisitos mínimos de la publicidad cuando hablamos de medicamentos de venta libre. Por lo tanto, está prohibido figuras de médico o profesionales de salud como respaldo comercial, comparar medicamentos o mencionar a la competencia y afirmar que cura de forma definitiva o que no tiene efecto secundario. No se puede. Ya, al decir usar figuras de médico es que realmente un médico esté dando el testimonio o un químico farmacéutico o un profesional de la salud, ¿ya? Pero sí, claramente ocupan actor y le ponen el delantal como que es químico farmacéutico, pero no lo son, chicos, no lo crean. Eso respecto a la publicidad. Y la ubicación en las farmacias pueden exhibirse en las estanterías que son accesibles al público, como yo le decía, fuera del mesón de atención. Deben estar claramente identificados como medicamentos de venta directa. Se permite que el cliente tome directamente los medicamentos desde las góndolas o la vitrina abierta y el área debe estar ordenada, limpia y bajo supervisión del personal farmacéutico, ¿ya? Pero tienen estas libertades. Este 10% que hablábamos de los productos registrados, que son de venta libre, tienen estas libertades que no lo tienen los otros productos farmacéuticos. Y entonces ahora vamos a hablar de los que sí necesitan receta, ya, pero para eso primero tenemos que identificar qué es una receta. Una receta es un instrumento privado gráfico o electrónico mediante el cual un profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada previamente y evaluada eh, a través de una consulta médica, de una atención de salud propiamente tal, las condiciones de un producto farmacéutico, las condiciones de empleo del producto farmacéutico, cuál es su nombre, su dosis, etcétera, etcétera, ¿ya? En caso de que en la prescripción se individualice el producto farmacéutico por su nombre fantasía, debe agregarse sí o sí el nombre del principio activo. Eso ya está por ley, ¿ya? Porque antiguamente los médicos, con todo esto de las ganancias o motivaciones que podía darle los laboratorios, ellos efectuaban recetas solamente con el nombre de marca del laboratorio que más le ofrecía garantías, ¿cierto? O viaje, o viático, etc. Entonces, para evitar eso, para evitar que la indicación sea como em, privilegiada
o sea, voy a dejar más este laboratorio porque me están ofreciendo más lucas, por ejemplo. Se puso en la ley que sí o sí tiene que ir, si el médico quiere dejar de una marca en especial, por ejemplo, yo quiero dejar Sumadol porque sé que es súper bueno, pero entre paréntesis abajo yo tengo que poner paracetamol para que el usuario sepa que lo que le estoy dando es paracetamol y cuando llegue a la farmacia y consulte por este Sumadol que bordea los 10.000 pesos, pueda decir, bueno, ¿hay alguna alternativa? Y pueda ver con el paracetamol otras alternativas, ¿cierto? O bioequivalentes. El paracetamol es como más burdo, pero puede ser un medicamento que en realidad su nombre de fantasía no propicia saber de qué principio activo es, ¿cierto? Bueno, la receta médica consta de dos partes principales, que es el cuerpo y las indicaciones, ¿ya? El cuerpo está destinado a la descripción del medicamento y va dirigida a los dispensadores, expendedores de medicamentos, como quien habla, la químico farmacéutico, y ustedes que van a ser los auxiliares de farmacia, ¿ya? Y las indicaciones es donde se da las instrucciones al paciente sobre cómo debe tomar este medicamento, cuántos días, cada cuántas horas, por qué vía, etcétera, etcétera, si es con el desayuno, con el almuerzo. Esas son las indicaciones, ¿ya? Entonces el cuerpo va a contener el nombre del producto con el DCI y su dosis, y las indicaciones le va a explicar al usuario cómo tiene que tomarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver venta con receta médica simple. Ya vimos, teníamos tres condiciones de venta en Chile, teníamos la receta, o sea, la venta directa, que es sin receta, la venta simple y la venta de receta retenida, ¿cierto? Directa, receta simple y receta retenida. Entonces, la venta con receta médica simple, que se abrevia con una R, corresponde a los medicamentos que solo podrán ser dispensados tras la presentación de una receta extendida por un profesional legalmente habilitado para prescribir fármacos, ¿ya? Permitiendo dispensar medicamentos cuya receta médica no tiene que ser retenida por el químico farmacéutico o por la farmacia o por el auxiliar. Por lo tanto, el producto farmacéutico se vende y la receta se devuelve al usuario, ¿ya? Generalmente son recetas que pueden ser de uso crónico, que para que la vuelva a comprar el siguiente mes, etc. Importante para este tipo de receta y para todo tipo de receta es que hay una confidencialidad de los datos, ¿ya? En el artículo 127 del Código Sanitario indica que la receta médica es propiedad del usuario, del paciente, y tiene incorporada esta esencia de confidencialidad de los datos. Por lo tanto, no pueden ser difundidos ni publicados de ninguna manera, salvo excepcionalmente cuando legalmente se establezca, ya cuando se necesite quizás para un juicio o algo por el estilo. El Código Sanitario establece que la receta médica es un documento reservado y como tal solo puede darse a conocer su contenido previa autorización expresa del paciente. Sin perjuicio de lo anterior, las farmacias pueden dar a conocer la información respecto al consumo de medicamentos en términos generales, tales como la denominación y cantidad, pero sin revelar nunca el nombre de los pacientes o los prescriptores que están relacionados con dicho consumo. ¿Ya? Pasa mucho cuando la letra no se entiende y uno al final se incorpora a estos grupos como grupo de QF o grupo de auxiliares de farmacia y no entiende la receta y manda una foto al grupo. Oye, chiquillo, ¿me pueden ayudar a ver qué dice esto? Eso solamente podría mandar la parte donde sale el fármaco en sí. Ya no puede aparecer ni el nombre del usuario, ni su dirección, ni su root, ni tampoco puede aparecer los datos del prescriptor. Ya, porque esa foto se puede masificar, difundir y se puede meter en algún ámbito legal.
Asimismo, los datos contenidos en la receta médica se han entendido como datos sensibles, quedando cubiertas por la legislación en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y que se entrega a la justicia ordinaria la resolución de los conflictos asociados a los incumplimientos de esta regulación, que era lo que yo les decía. Entonces, por lo tanto, siempre tener la precaución y salvedad de borrar el nombre, taparlo, tapar el nombre del médico, etcétera, si es que requieren ayuda para saber qué contiene una receta. A menos que el paciente haya autorizado a que difundan la receta, ¿ya? También es importante saber, porque hemos mencionado ya como 3 veces de lo que va en la clase, cuáles son los profesionales habilitados para prescribir en Chile, ¿ya? En Chile, los únicos profesionales habilitados son el médico cirujano, el cirujano dentista, el médico veterinario y la matrona, ¿ya? Hay otros países donde el enfermero, por ejemplo, también puede hacer recetas. Hay otros países donde el químico farmacéutico también puede hacer recetas, pero como de un cierto grupo de fármacos. Pero acá en Chile tenemos solamente estos cuatro: el médico cirujano, el cirujano dentista, el médico veterinario y la matrona. Pero claramente los profesionales que no son médicos cirujanos tienen restricciones a qué pueden recetar, ya no pueden recetarlo todo. Y por supuesto, la prescripción deberá escribirse con letra clara y legible, eso está en ley, dice de puño y letra clara y legible, pero eso no pasa jamás. Y puede ser leída por todos. De esta forma se puede evitar errores de comprensión que conducirán a graves errores de medicación. La Inés me pregunta, profesora, ¿y los psiquiatras? Tenemos que saber que cuando se estudia medicina, uno sale, todos los médicos salen con la profesión de médico cirujano. Por lo tanto, todos están habilitados para prescribir. Luego de esos, luego de eso, cada quien puede decidir continuar como médico cirujano o especializarse, ¿ya? Y cuando se especializan, ahí tenemos al psiquiatra, tenemos al dermatólogo, al traumatólogo, al pediatra, infectólogo, y ahí suma de especialidades. Por lo tanto, el psiquiatra evidentemente puede también prescribir, ¿ya? Porque tiene la base de que salió como médico cirujano y después se especializó. Bueno, vamos a ir viendo por tipos, ¿ya? Sabemos que el médico cirujano está habilitado para prescribirlo todo. Luego tenemos la matrona o matrón, ¿ya? Las matronas o matrones pueden prescribir medicamentos relacionados con su ámbito profesional, específicamente en salud sexual y reproductiva, donde pueden dejar anticonceptivos orales, inyectables o implantes, dispositivos intrauterinos, antibióticos para la infección del trato genitourinario, por ejemplo, metronidazol o clotrimazol, algunos suplementos para el embarazo como el hierro y el ácido fólico, y multivitamínicos ya sean prenatales y postnatales, ¿ya? Eso puede prescribir el matrón. Y también puede prescribir cuidados para el recién nacido, que serían suplementos de vitamina, que en general son la vitamina CD, o fierro también en gotas, y pomada o medicamentos de uso tópico para el cuidado del cordón umbilical o dermatitis del pañal, como son el clotrimazol o la betametasona que se ocupa. Claramente todo esto enmarcado en el ejercicio profesional. No puede una matrona, por ejemplo, dejar clotrimazol a su pareja, ¿cierto? Porque no está siendo resguardado por su ejercicio profesional. Por lo tanto, si llegase una receta de omeprazol de un matrón, eso no se dispensa porque no está habilitado para prescribir ese tipo de cosas, ¿cierto? Luego tenemos el cirujano dentista. Los dentistas también pueden prescribir medicamentos que son necesarios para la atención odontológica. Estos medicamentos pueden incluir analgésicos como paracetamol y ibuprofeno, algunos antibióticos que
conllevan el espacio bucal, como amoxicilina, clindamicina, metronidazol, antiinflamatorios no esteroidales, anestésicos locales, enjuagues antisépticos o antimicrobianos, que es la clorexidina, corticoides de uso local o sistémico en tratamientos específicos. Solo pueden recetar dentro del marco de su ejercicio, igual que la matrona. También pueden recetar psicotrópicos pero para uso dentro del box. Ya, por ejemplo, algún sedante o algo que necesiten anestésico, también pueden recetar. La te dice, profe, pero el clotrimazol es con receta médica. La betametasona tendría que ser sí o sí con receta médica porque es corticoide. El clotrimazol tengo entendido que también, pero en general lo venden sin receta médica. Pero salgamos de la duda. Condición. Creo que, por ejemplo, el clotrimazol en óvulos es con receta simple. No, el clotrimazol en crema es de venta directa. Pero, por ejemplo, la betametasona, que es corticoide, es con presentación de receta. Ya. Después tenemos el médico veterinario. Los veterinarios están facultados para prescribir claramente medicamentos de uso veterinario solamente y excepcionalmente cuando esté justificado clínicamente, pueden prescribir antibióticos, antiparasitarios, vacunas, analgésicos, sedantes, hormonas veterinarias, etcétera, y algunos medicamentos humanos de uso compasivo o necesario en animales previo análisis y registro en ficha animal. Ya a veces se ocupan algunos medicamentos de uso humano en los animalitos y esos medicamentos están autorizados los veterinarios a dejarlos, ¿ya? La venta y uso de medicamentos veterinarios está regulado por el SAC y deben cumplir la normativa específica, por ejemplo, periodo de retiro en animales de producción, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos los tres profesionales, aparte del médico cirujano, que pueden entonces prescribir. La receta simple entonces debe contener en forma clara y legible la siguiente información. En primera instancia, los datos del prescriptor debe contener el nombre, la profesión y el domicilio, y estos datos deben figurar en forma impresa o con letra visible, o sea, legible en la receta. También es recomendable que consignen el número de inscripción del prescriptor en el respectivo colegio profesional, el nombre y dirección del establecimiento de salud y los datos de teléfono y correo electrónico. O sea, dirán, ¿para qué uno necesita que tenga todo eso en la receta médica? Porque si nos llega una receta, como es les va a pasar muchísimo con letra ilegible, no entendemos qué dice. En primera instancia, hacemos la encuesta que hablamos la semana pasada al usuario para saber qué síntomas tenía, por qué le dejaron el medicamento, para ir viendo si puedo entender la receta o no idea. Ya, no la entendí, voy con el químico farmacéutico, veo con el químico farmacéutico tampoco entendió la receta, entonces, ahí tengo la opción de quizás acudir a la receta médica, ver el teléfono de contacto del médico o del centro de salud donde se emitió la receta. Esa es la vuelta más larga, claramente. Y llamar y contactarme con el médico para saber qué fue lo que le dejó en la receta. Esa es la tercera alternativa. Y si ya no entendí yo, no entendió el químico farmacéutico y quizás no me pude contactar con el médico o en realidad no valía la pena contactarme con el médico, eso ya es a disposición, puedo también rechazar la receta, ¿cierto? Uno puede decir, no, no te voy a dispensar esto porque en realidad no entiendo qué dice la receta y no me voy a arriesgar a darte un fármaco equivocado, ¿ya? Pero por eso se pide que en la receta esté claramente individualizado el nombre del médico, el RUT,
También cuando tenemos alguna duda de si la receta en realidad puede ser falsa, podemos con el mismo root del médico meternos a los prestadores de salud que yo les mostré la otra vez, poner el root y ver si en realidad el médico está inscrito en el registro de prestadores de salud que está habilitado en el ejercicio, ¿cierto? Luego tenemos la parte de los datos del paciente, donde se registra el nombre del paciente, el root, la edad y si es posible también la dirección y el teléfono, ¿ya? Cuando hablamos de receta simple, pero cuando hablamos de receta retenida, es obligatorio que esté puesto la dirección, el teléfono, el root, la edad, todos los datos del usuario del encabezado de la receta, cuando hablamos de receta retenida, ¿ya? Y posterior a eso tenemos ya el nombre de los medicamentos prescritos, donde puede estar consignado con su marca, nombre de fantasía y o la denominación internacional o el nombre genérico, que es lo mismo, pudiendo el paciente seleccionar alternativamente cuál de ellos al momento quiere de la adquisición, ¿ya? Porque con eso le damos más alternativas al usuario de no solamente comprar la marca que dijo el médico, sino que ver, por ejemplo, la opción bioequivalente o la genérica bioequivalente o otra marca bioequivalente, etcétera. Eso habla de la intercambiabilidad y del acceso que le damos al usuario para, según sus condiciones económicas, tomar la mejor decisión sobre qué fármaco se va a llevar, ¿ya? Por eso tiene que estar, como les decía, la marca y el DCI. Luego tenemos la concentración del principio activo. Ya generalmente se ocupan abreviaturas que están a nivel internacional aceptadas, como son la G, que es el gramo, la M, L, que es el mililitro, mg, que es el miligramo, y se trata de no ocupar decimales. Si es necesario, se debe escribir la palabra completa para evitar malentendidos, por ejemplo, 50 microgramos, que es de la levotiroxina, y no 0,050 miligramos o 50 UG, ¿ya? En la prescripción de fármacos sometidos a control legal es obligatorio escribir la cantidad total de cajas y unidad de medicamentos en palabras y en números. Vamos a ver un ejemplo de una receta más adelante. Pero aquí vamos a ver por lo menos las conversiones más típicas de la unidad de medida, ¿cierto? Sabemos que un kilogramo es un kilo, que equivale a 1000 gramos, ¿cierto? Y que la abreviatura va a ser 1000G. Pero no vamos a tener un kilogramo de medicamentos, vamos a trabajar en general con gramos, miligramos y microgramos en algunos medicamentos que tienen dosis muy chiquititas como la levotiroxina. Entonces, las conversiones son que un gramo equivale a 1000 miligramos, un miligramo equivale a 1000 microgramos. O sea, cuando hablamos de la levotiroxina, por ejemplo, el mismo caso acá de 50 microgramos, hablamos que son 0,050 miligramos. O sea, es una cantidad muy minúscula. Ya, te voy a silenciar, Inés. Y en jarabes o en medicamentos líquidos, hablamos en general de ml, ¿ya? No hablamos casi nada, puede ser en insumos que hablemos de litros, pero en general es en ml. Y en temas domésticos tenemos que saber, por ejemplo, que una cucharada de té equivale a 2,5 ml, que una cucharada sopera equivale a 10 a 15 ml. Acá quedé como cuchara de café. La cuchara de café es como la cuchara chiquitita, bien chiquitita que se toma el café, y la cuchara de postre es como la cuchara chica que yo conozco, que son 5 ml, y la cuchara de sopera que son 10 a 15 ml, ¿ya? Porque muchas veces el usuario no tiene jeringa para medir exactamente, entonces uno puede ahí aproximar según el peso, si se puede decir, por ejemplo, una cucharadita cada 8 horas, una cuchara cada 8 horas, o los mismos médicos a veces ponen como una cucharadita cada 8 horas, ¿ya?
Y tenemos que en general 20 gotas equivalen a un ml. Eso también nos va a servir harto cuando veamos el tema de los cálculos de dosis en pediatría sobre todo. Bueno, también tiene que estar la forma farmacéutica y la cantidad total. O sea, utilice solo abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico y personal de farmacia, por ejemplo, 20 cápsulas, 20 caps. La forma farmacéutica es súper importante porque hay muchos medicamentos que presentan muchos tipos de forma farmacéutica, ¿cierto? Y si no tenemos mayores datos del usuario, porque muchas veces el médico al final solamente pone el nombre, es esencial saber si estamos hablando de jarabe, de comprimido, de supositorio, de gota oftálmica. La vía de administración se debe indicar claramente cuál es la vía de administración del medicamento, si es oral, si es rectal, intramuscular, sublingual, vaginal, etcétera. Y la fecha de prescripción también es un punto importante en la receta. La receta médica en general tiene una duración de 30 días después de su emisión, porque después de los 30 días es probable que la patología por la cual se le indicó el fármaco cambie. Si me dieron el medicamento el 1 de abril y yo voy el 20 de mayo, probablemente ya no tengo la misma infección que tuve el 1 de abril. Y si no me lo traté, puede que sea una infección peor, entonces necesitamos una reevaluación del médico. Ya hay excepciones, claramente, como en recetas cuando son de medicamentos de uso permanente, que en general los médicos lo ponen ahí, así como los sartán, uno cada 12 uso permanente. Entonces, esa receta sí tiene validez para más de 30 días. Pero si me dejaron un antibiótico, si me dejaron un antihistamínico, si me dejaron algún medicamento, un antifúngico, y el usuario va después de los 30 días, claramente la condición por la cual le dejaron ese fármaco cambió, ¿cierto? Entonces es necesario hacer una reevaluación. Por lo tanto, la fecha, la receta en sí tiene una validez de 30 días desde su emisión. Entonces, decía, en este caso es necesario ser presente que la receta médica tiene una duración de 30 días después de su emisión, salvo una indicación expresa del prescriptor en el caso de medicamentos de uso crónico, como les decía yo, que ponen como uso permanente. Una receta que ha sido extendida hace más de 30 días es casi seguro que debe ser revisada, ya que la situación médica que la originó puede haber variado, haciéndose necesario quizás otro medicamento o otra medida farmacológica. Una vez vencido el plazo de la validez de la receta médica fijada por el prescriptor o en su defecto el plazo de 30 días después de su emisión, no puede dispensarse ningún medicamento incluido en ella. ¿Ya? Eso es importante aclararlo también al usuario para que tenga conocimiento de que cuando un médico le deja un fármaco o algo, tiene que ser administrado o cumplir el tratamiento a cabalidad cuando es indicado, no después de que ya la receta está vencida, ¿ya? O no puede usar la receta que le dejó un médico hace 6 meses atrás, ahora de nuevo, porque siento que tengo lo mismo, porque tiene que ser reevaluado por un médico y ver si tenemos la misma condición. Correcto. Bueno, registrar el nombre y el timbre y la firma del profesional, claramente. Información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conveniente, si es que quiere dejarle alguna notita, e indicación al paciente y o a la persona quien lo tenga a cargo, para que se haga un uso adecuado del medicamento y un éxito de la terapia. Lo que hablábamos de las indicaciones, la posología, con o sin alimento, cuántos días, etc. Si el fármaco recetado requiere de dispensación parcial, o sea, si ya. Puede haber el caso que vaya el usuario y el tratamiento que tenga que usar tenga que comprar 6 cajas del medicamento y en realidad él en ese momento tiene para comprar 3. Se puede hacer una dispensación parcial, no en el caso de los psicotrópicos estupefacientes, eso jamás, pero con las otras recetas
dejando una constancia atrás de la receta, escribiendo como hoy, o sea, 20 de abril, se entregan 3 cajas y el timbre de la farmacia. Cosa de que el usuario después vuelva con esa receta y se le dispensen las otras 3 cajas de tratamiento. ¿Ya? Entonces decíamos, si el fármaco recetado requiere de dispensación parcial o periódica, el responsable del expendio debe dejar constancia de los despachos realizados al reverso de la receta con, con el timbre de la farmacia, indicando la cantidad de productos entregados y la fecha de recepción y expendio de dispensación. La INEM me pregunta, ¿cuánto tiempo es válida una receta? Hablábamos de que son 30 días la validez de una receta, porque la condición de salud puede cambiar, ¿cierto? Si van a comprarlo después de un mes, probablemente necesitemos quizás otro tratamiento o haya cambiado la patología de base o quizás ya no necesite nada, ¿cierto? Entonces, la validez de una receta son 30 días en general, a menos que sea de uso crónico, que eso lo deja destinado el médico en la receta como uso permanente, uso crónico, o por 6 meses o por un año, y entonces ahí ya se puede dispensar después de los 30 días, ¿cierto? Esto no significa que los van a ir a supervisar y van a revisar si es que dispensaron una receta que era de más de 30 días, ¿cierto? Toda esta información es desde la teoría y desde el entender por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Porque podrían vender un medicamento con una receta que ya fue hace un mes y no va a pasar nada en términos legales, ¿cierto? Pero como sabemos que nos estamos formando como profesionales de la salud, claramente sabemos que vender una receta después de los 30 días va a hacer que no sea el efecto que queremos, quizá ya en realidad ya no le sirva para nada, quizá empeoremos la situación de la patología que necesite, quizá el usuario le dejaron eso hace 5 meses y él piensa que ahora le va a hacer bien. Entonces, por eso se estima que la validez de una receta es de 30 días, ¿ya? En el sistema público es distinto, por ejemplo. Si a mí me dejan algún medicamento que es de morbilidad, o sea, no es de uso crónico, sino que es por eh, un, un motivo agudo, ¿cierto? Si el usuario no va a la farmacia del CESFAM en 5 días, esa receta caduca y se cierra y no se le puede entregar nomás, ¿cierto? O sea, en el servicio público dan ya 5 días desde que está emitida la receta. Acá estamos diciendo 30, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el ejemplo de una receta en sí, donde va a estar la institución de salud identificada. En este caso sería Clínica de los Andes, la dirección y el teléfono por si necesitamos comunicarnos, el logo de la clínica, ¿cierto? Y luego tenemos la identificación del médico, que en este caso José Tolosa, médico psiquiátrico, y va a salir el RUT, ¿ya? Datos del paciente, donde tiene que estar individualizado, como el nombre, apellido, dirección, edad, DNI o RUT y el teléfono. Y luego tenemos esta sigla que significa RECIPE, que significa reciba usted. Reciba usted, y en este caso, cefalexina de 500 miligramos. Tenemos el nombre del DCI, entre paréntesis, el médico sugirió un nombre de marca, que es el Septilicin. Por lo tanto, está el nombre genérico y el comercial, forma farmacéutica y cantidad, en comprimidos una caja y las indicaciones para el usuario, ¿cierto? Tomar uno cada 6 horas por 7 días. El diagnóstico, que es opcional, fecha en la que fue emitida y la firma y el sello del profesional. O sea, esta es una receta totalmente completa, lo tendría todo, ¿cierto? Que no es lo habitual porque generalmente ponen el nombre nomás y el medicamento y para de contar. Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chiquillos, con las recetas?
No, profe, ninguna. Ya, ya, gracias Yari, gracias Lore. Entonces después tenemos otra presentación de receta que no es retenida, que es la receta de magistral. También habíamos hablado en algún instante del recetario magistral. La receta magistral es esencialmente una receta simple que prescribe una fórmula especial para un paciente determinado o un usuario determinado que está bajo el contexto de ese usuario con ese peso, con esta edad, con esta patología, es totalmente individualizado para esa persona, ¿cierto? Sin embargo, si dentro de su composición la receta magistral contiene medicamentos sujetos a condición de venta bajo receta retenida, esta deberá manejarse de acuerdo a esa condición de venta, ¿cierto? Que la vamos a ver más adelante. Pero si no tiene medicamentos que tengan que ser con receta retenida, actúa igual que una receta simple. Ya presentación de receta, el químico farmacéutico tomará nota de los componentes, lo enviará a preparar o lo preparará en la farmacia si es que cuenta con recetario magistral y se devuelve la receta al usuario. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia el recetario magistral de una receta convencional? En primera instancia, como les decía, es personalizada, por lo tanto se prepara específicamente para un paciente según sus necesidades individuales. No es comercial. ¿A qué se refiere con esto? Que el medicamento o la dosis o la forma farmacéutica en la que se está preparando no está disponible en el mercado, o sea, no tiene registro sanitario. No podría ser yo, por ejemplo, un ibuprofeno 400 miligramos porque ese ya está en el mercado. Pero sí podría ser un ibuprofeno en comprimidos de 220 miligramos. Ese no está en el comercio y probablemente lo voy a dejar justo para un paciente que tiene problemas hepáticos. Entonces le voy a dejar una dosis chiquitita. Preparación en farmacia. El químico farmacéutico elabora siguiendo la indicación médica. Dosis y formas adaptadas. El médico define una dosis exacta y una forma exacta para esta preparación. Es de uso exclusivo, solo puede usarlo el paciente para quien fue indicado. Tiene vigencia limitada, tiene menor tiempo de validez que una preparación en sí. O sea, se hace por única vez, a menos que en la receta esté estipulado que se pueden hacer dos, tres veces. A veces la receta dice preparar por tres veces consecutivas. Entonces el usuario puede ir con esa receta y prepararlo un mes, después ir de nuevo el siguiente mes y el siguiente mes, ¿ya? Y tiene mayor control ya que requiere supervisión rigurosa y cumplimiento de normas sanitarias en el ámbito de la preparación del recetario magistral, ¿ya? Eso sobre el recetario magistral. Vamos a hacer un pequeño breakcito. Son las 7:55. Volvemos a las 8:05.
Ya. Vamos volviendo, chicos. Levánteme la manito quien está. La Pauli Vázquez, la Catherine Chávez, la Yari, la Lore, la Marina, la Cote, ya. Sigamos, ya. Entonces, repasando, teníamos que nuevamente, y ustedes saben cuando yo soy muy repetitiva, tres condiciones de venta: la venta directa, la receta simple, la receta retenida, la receta de un instrumento, que lo pueden prescribir los médicos cirujanos, los veterinarios, las matronas, los dentistas. En la receta siempre tiene que estar el nombre de marca, si es que corresponde, pero sí o sí tiene que estar el DCI, que es la denominación común internacional, o el nombre del principio activo. La receta simple es presentar la receta, se entrega el producto y devolvemos la receta. La receta en sí tiene una vigencia de 30 días. Y teníamos la receta magistral, que actúa como una receta simple, o sea, entregamos la receta, no hacen el preparado, devolvemos la receta. Y es retenida solo si tenemos algún producto que, eh, ya Yaris, tenemos algún producto que tenga condición de venta retenida, ¿cierto? Ya. Y por supuesto, como dijimos, la receta tiene que estar el DCI, el nombre del principio activo, la dosis, la vía de administración, etcétera, etcétera. Ya. Luego tenemos la venta médica con receta retenida, que es aquella a través del cual se prescriben productos que son sujetos a esta condición de venta, la que deberá activarse en el establecimiento en orden cronológico, o sea, por fecha, por al menos un año conforme la resolución exenta número 42. ¿Ya? O sea, las recetas tienen que estar almacenadas en la farmacia, las recetas retenidas, por lo menos un año ordenadas en orden cronológico. Entonces acá tenemos la tercera y última condición de venta, que es la receta médica retenida. Y esta receta médica retenida puede ser, hoy se me quedó mal esto, espérenme, esto no era así, ahí sí, perdón que tengo un toque. Ya, ahora sí. Tenemos la receta retenida, que se abrevia con 2R, RR. Tenemos la receta retenida sin control de stock y la receta retenida con control de stock. ¿Ya? La receta retenida con control de stock se separa además en receta retenida simple y en receta retenida cheque. Esta es la parte que tienen que entender bien, ¿ya? Porque no es que la receta cheque sea otra condición de venta. La condición de venta es receta retenida, ¿cierto? Pero de esta se subdivide en dos condiciones. En una receta retenida que es sin control de stock y en otra que es con control de stock. Y esta que es con control de stock, tenemos la receta blanca, que es la receta simple retenida, y la receta cheque, que es la que ya habíamos visto. ¿Se entiende? Sí, profesora, gracias. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la receta retenida sin control de stock y la receta retenida con control de stock? Tenemos entonces que la receta retenida es para medicamentos de control especial, con psicotrópicos, antibióticos, etcétera. Y la receta con control de stock son medicamentos con riesgo de mal uso o desvío, como opioides, benzodiazepinas, etcétera. ¿Ya?
ambas son retenidas, ¿cierto? Ambas se retiene la receta original en la farmacia, pero existe un registro en un libro que la receta retenida sin control de stock no necesariamente la debe tener, en cambio la con control de stock sí debe registrarse un control oficial, que son estos libros de psicotrópicos estupefacientes que maneja el químico farmacéutico, ¿ya? El seguimiento del medicamento solo se puede hacer en la receta retenida por la receta retenida, en cambio los que tienen control de stock tienen algo que se llama trazabilidad completa. ¿Por qué? Porque en este libro se ingresan las facturas de los productos psicotrópicos estupefacientes, o sea, día tanto, tal proveedor, de tal lote, tal fecha de vencimiento, llegaron 1000 comprimidos de clonazepam. Se ingresa, ¿cierto? Entonces mi saldo va a ser 1000. Luego también se ingresan las recetas. Entonces va a ser, no me acuerdo qué fecha dije, ya, pero el 2 de abril, una receta de clonazepam, se dispensaron 30 comprimidos, mi saldo va a ser 1000 menos 30, 970. 970 va a ser mi saldo, ¿cierto? Voy ahí restando en el mismo libro y la cantidad del saldo me tiene que cuadrar con lo que yo tengo físico, ¿ya? Eso es la trazabilidad completa que tiene. Entonces después el 3 de abril despaché dos recetas más de clonazepam, ¿cierto? Que en total fueron 120 comprimidos. Mi saldo va a ser 970 menos 120, ya ahí, ya, chiquillo, en la matemática, no sé, 7, 750, 750 comprimido de clonazepam. Y luego me llegó una guía, ingresó, entonces pongo el 4 de abril, ¿cierto? De el proveedor Pedrito Pérez, entró de tal lote, tal fecha de vencimiento, 1000 comprimidos más de clonazepam. Entonces mi saldo va a ser 1750. Y así se va teniendo el libro, ingresando las guías e ingresando las recetas, ingresando los ingresos y las salidas de los productos psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? Por eso se dice que hay una trazabilidad completa. Luego, en temas de fiscalización, la receta retenida tiene menos frecuencia de fiscalización, en cambio la receta retenida con control de stock es lo que más van a supervisar a las farmacias, ¿ya? Va el fiscalizador, toma el libro, cuenta la receta, ve las guías y te tiene que calzar el saldo con lo que tienes físico, ya no se puede descuadrar el libro. Y ejemplos más comunes de estos fármacos, la receta retenida en sí son antibióticos, ciprofloxacina, amoxicilina, antiinflamatorios potentes como el tramadol, que es un opioide, es analgésico en realidad. Y bueno, y receta retenida con control de stock está la metadona, la morfina, el clonazepam, el fentanilo, etcétera. O sea, la diferencia, ambas recetas se retienen, pero la que tiene control de stock lleva un registro en este libro y se va bajando o subiendo el saldo de esos medicamentos en este libro. Entonces, lo que sale en el libro que hay de clonazepam tiene que ser lo mismo que sale en el sistema de ventas que hay de clonazepam y tiene que ser lo mismo que hay en físico, en cajas, en la farmacia. ¿Ya? Ya. Ejemplos de principios activos con receta retenida sin control de stock en Chile. Estos medicamentos requieren receta médica que debe quedar retenida en la farmacia, como lo hablamos, pero no exigen llevar un libro o sistema de control de stock adicional. Tenemos antibióticos como la amoxicilina, ciprofloxacino, levofloxacino, acitromicina, claritromicina, clindamicina, doxiciclina, metronidazol, fluconazol, que son antifúngicos, antivirales como el valaciclovir, el aciclovir oral, antiparasitarios como la albendazol, mebendazol,
la ivermectina, corticoides como la prednisona, la metilprednisolona, la hidrocortisona, el ketotifeno, el montelukast, salbutamol en comprimidos son jarabes, ya en inhaladores de venta libre. Esos son algunos ejemplos de los que tienen recetas retenidas sin control de stock, que más que nada es por el mal uso que se le da, ya sobre todo los antibióticos. Como los hemos conversado en varias ocasiones, el uso del antibiótico sin necesidad causa resistencia y todos los profesionales de salud estamos luchando por disminuir la resistencia para que no tengamos infecciones intratables, ¿cierto? Bueno, importante, este listado puede variar según la actualización del ISP. Se trata de medicamentos que, por su mal uso y posible riesgo de resistencia o evento adverso, requieren de receta médica retenida, pero no están considerados como de alto riesgo como para exigir un control tan estricto del stock, ¿ya? Y luego tenemos la venta con receta médica retenida con control de stock, que son cuando se tratan de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes cuya condición de venta es de receta retenida con control de stock o saldo. Esta deberá ser impresa con los datos que señalan los respectivos reglamentos sanitarios. Tiene un formato similar al de la receta simple, salvo que según la normativa sanitaria, esta debe tener impreso la identificación del médico con todos sus datos, nombre, dirección, teléfono, rol único tributario, que es el RUT, y el registro en el colegio médico, tiene que estar impreso en la receta, tiene que tener la identificación del paciente, o sea, tiene que haber un espacio para poder llenar a mano el nombre, el RUT, la edad, la dirección. Tiene que sí o sí tener el pie de imprenta. ¿Qué significa esto? Que la receta médica debe incluir qué imprenta fue la que realizó ese talonario de recetas, ¿ya? Y debe especificar el nombre, el root, la dirección y el teléfono de la imprenta para ver la veracidad de ese talonario de recetas, si es que sospechamos de que son recetas falsificadas. Antes, las recetas de estupefacientes psicotrópicos, cuya venta era de receta retenida con control de stock, solo podían ser impresas. Sin embargo, actualmente pueden extenderse recetas electrónicas, ¿ya? A través de plataformas que están autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. Antes solamente podía ser receta de papel, eh, sobre todo en los psicotrópicos y estupefacientes, pero hoy en día y al impacto que tuvo la pandemia, una de las mejoras al tema del área de la salud fue la implementación de estas recetas digitales, ¿ya? Algunos de los medicamentos que se dispensan bajo este tipo de receta con control de stock son el clonazepam, el bromazepam, el alprazolam, clotiazepam, lorazepam, solpidem, bupremorfina y el clobazam, ¿ya? Y como sabemos, estos están normados por el decreto 404, que es de estupefacientes, y el 45, que es de psicotrópicos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Aquí tenemos entonces una receta retenida con control de stock, en donde, como hablábamos, teníamos la identificación impresa del médico con su nombre, su RUT, su especialidad, el registro en la Superintendencia de Salud, ¿cierto? Para saber que es un prestador de salud autorizado, su dirección y su teléfono, ¿ya? Luego también como en la receta simple tenemos la individualización del usuario, donde tenemos el nombre, la edad, el RUT, la dirección, faltaría el teléfono acá, y tiene el diagnóstico, que en este caso sería un trastorno ansioso agudo. RP, que significa reciba usted, y acá tiene que ir sí o sí la
denominación común internacional, el DCI, y el nombre de fantasía del producto que se quiere. En este caso, queremos el alprazolam y su nombre de marca es el Relax, ¿ya? Luego tenemos que tener la dosis, la forma farmacéutica, la posología, la vía de administración y la duración del tratamiento, ¿ya? Cuando se trata de formulaciones magistrales, los componentes deberán indicarse según su DCI o química, no permitiéndose claves o abreviaturas. Pero en esta receta que es no magistral, entonces tenemos la dosis 0,5 mg, que vimos que la concentración de mg es miligramos, entonces 0,5 miligramos. La vía de administración, que va a ser vía oral. La vía de administración, que es la vía oral, la posología, que es un comprimido cada 8 horas. Tenemos la forma farmacéutica, que es un comprimido por 3 días, ¿cierto? Qué pesada la diapo, señor. Ahí sí. Ya. Una caja de 30 comprimidos. Es obligación en este tipo de recetas que la cantidad que vamos a despachar esté escrita en la receta con número y con letra, ¿ya? Es obligación. Si no tiene las dos condiciones, no se puede despachar. Entonces, en este caso, dice 30 comprimidos, entre paréntesis, 30. Una caja en números, una en letras. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no pueden haber ninguna duda de lo que vamos a dispensar porque estos son con control de stock. Entonces, si nos equivocamos, se va a descuadrar todo el libro. Entonces, la legislación dice escrito que el médico debe hacerlo de puño y letra y tiene que poner la cantidad a dispensar en números y en letras. Tienen que estar las dos, no pueden estar solo en números ni pueden estar solo en letras, ¿ya? Para que la persona que va a dispensar, si no entiende el número, pueda entender la palabra del número, ¿cierto? Bueno, el nombre, el apellido, el RUT y la firma del médico en la receta retenida, como en el caso de la benzodiazepina, debe escribirse a mano. En la simple se puede usar un timbre. O sea, en esta receta tiene que estar escrito a mano y firmado por el médico. En la otra receta simple que no es retenida, se puede poner el timbre y solo firmarle, ¿ya? Y la fecha de emisión. En esta, sí o sí, la vigencia son 30 días, ¿ya? No es como en la otra receta donde decimos, sí, la vigencia es 30 días, pero no había nada que te pudiera normar eso. O sea, igual podríamos venderlo. Éticamente no, porque sabemos que no está cumpliendo su función, ¿cierto? Pero en esta sí o sí tiene que ser con vigencia de 30 días. Si la receta fue hecha el 1 de abril nuevamente y la persona viene el 2 de mayo, esa receta está vencida y no se puede entregar cuando hablamos de receta retenida con control de stock, ¿ya? Luego abajo tenemos el nombre de la imprenta, el RUT de la imprenta, domicilio de la imprenta, teléfono de la imprenta, comuna y ciudad de la imprenta. Ya todos los datos de la imprenta que realizó el talonario. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya, sigámosle. Aquí se me hablaron por el chat. No, no.
Y luego tenemos entonces, habíamos hablado que teníamos la receta sin control de stock, ya la vimos, con control de stock, la que vimos recién en la receta simple o blanca, y ahora nos vamos a ir entonces a la receta cheque, que es otro tipo de receta retenida con control de stock, ¿ya? La receta cheque es una receta retenida, pero se diferencia de la anterior en cuanto al formato, que corresponde a un formulario oficial y que permite prescripción de productos estupefacientes y psicotrópicos. No todos los médicos tienen talonario cheque, ¿ya? Para tener talonario cheque tienen que hacer todo un trámite, ir al colegio médico, llevar los documentos, pagar como un arancel para tener recetario cheque. Entonces, no todos los médicos tienen, ¿ya? Los formularios de receta cheque serán de uso personal y exclusivo del profesional, o sea, cuando van a esta parte, entregan los documentos, le entregan un recetario cheque que tienen ciertos folios que van a estar escritos que van a ser destinados para él y no podrán transferirse ni cederse a ningún título. En caso de extravío, hurto, robo, sustracción de uno o más formularios, el profesional deberá dar aviso inmediato a la dirección del respectivo servicio de salud y formular la denuncia correspondiente a la justicia y lo comunicará a los demás servicios de salud. ¿Por qué? Porque ya cuando es receta cheque ya estamos hablando de medicamentos más potentes a nivel del sistema nervioso central, que suprimen mucho más y que tienen mucho más riesgo de ser usados para otras vías de abuso, ¿cierto? Entonces, con este se tiene mucha mayor rigurosidad de control. En este caso tenemos, por ejemplo, el metilfenidato que se ocupa para el trastorno de déficit atencional en menores y también para temas de abuso y de consumo. Tenemos la fentermina, que es una anfetamina que se ocupa para el tratamiento de la obesidad. Está también esta otra anfetamina o derivado de la anfetamina. Está la morfina, que sabemos que es un opioide potente. Uno de los más, salió una pregunta de prueba, el analgésico más potente que tenemos hasta el momento legislado. Tenemos fenobarbital, fentanilo, oxicodona, que son sedantes, el fenobarbital es antipiléptico, codeína y tapentadol, ¿ya? Esos entre otros que son con receta cheque. ¿Qué diferencia tiene esta receta con la receta simple? Tenemos acá que está el talón de la receta, por lo tanto, esta parte es con la que se queda el médico, ¿ya? Donde va a estar la serie, el número y acá va a poner los datos del paciente, qué fue lo que le dejó, el carnet de identidad, la prescripción y la fecha en la que lo dejó para poder identificar si en realidad si hay alguna prescripción que lo están llamando, si es que él emitió la receta o le hubieran robado el talonario. Tenemos el cuerpo que es de uso del médico, donde acá individualizamos al paciente, el diagnóstico, el carnet de identidad, la fecha, el género, la receta y en esta parte de acá va el número del registro sanitario. ¿Se acuerdan cuando hablamos que cada medicamento tenía un registro sanitario? Los que eran con F eran de producto alopático, cuando era con N eran naturales, cuando eran con H eran homeopáticos, ya ese número que también sale en la caja del envase primario, que es el número del registro sanitario del producto, tiene que ponerlo acá, ¿ya? Y aquí poner la indicación y los datos correspondientes al profesional, o sea, el nombre, la dirección y el RUT, ciudad, firma y fecha, ¿cierto? Y ahí ya tenemos la receta cheque oficial, o sea, con todos los datos del paciente. Ahora,
Esta parte de acá es de uso del químico farmacéutico cuando lo dispensa, que es donde hay que poner el nombre del adquiriente, ¿ya? No necesariamente el nombre del paciente va a ser el mismo que el del adquiriente. El adquiriente es quien se lleva el producto desde la farmacia. Por lo tanto, identificamos a quien saca el producto de la farmacia ante cualquier cosa. Entonces, acá va a estar el nombre, por ejemplo, si esta receta era para un niño de metilfenidato, probablemente el adquiriente va a ser la mamá. Entonces, va a estar el nombre de la mamá, la dirección, el root, ¿cierto? Y acá van a estar los datos de quién dispensa, que va a ser, en este caso, el nombre de la farmacia, el root, el director técnico, que sería yo, con mi root, porque yo lo dispensé, firma y fecha. Entonces ya acá tenemos que se identifica al paciente, se identifica al médico, se identifica quién adquiere la receta, o sea, quién se lleva el producto, y se identifica al QF que dispensó la receta, ¿cierto? Tiene mayor complejidad que la otra receta retenida simple con control de stock. Eso se me olvidó decir. Al momento, ya, pero terminemos aquí. Entonces se llenan todos estos datos y se le entrega el medicamento al usuario y se queda el farmacéutico con esta parte de la receta cheque, ¿ya? Importante para ambas recetas, ya sea la receta retenida con control de stock simple y la receta retenida cheque, la persona que va a comprar el medicamento, el que se va a llevar el medicamento, el adquiriente, como lo llamamos, tiene que presentar su cédula de identidad vigente al día. ¿Ya? La persona que compra estos medicamentos sí o sí tiene que presentar su carnet o pasaporte en el caso de eh, pacientes extranjeros, ¿cierto? Vaya no mascote, no se preocupe. Y en pacientes que hayan perdido o sustraído su carnet, se puede entregar con este comprobante de que ya fue a, a sacar su carnet de identidad, este comprobante donde igual sale la foto, el root y se puede individualizar al paciente. ¿Ya? Y en general, en la receta retenida simple, que eso fue lo que también se me olvidó decirle, cuando dispensamos el medicamento nosotros, como ven en la receta cheque se individualiza el adquiriente, en esta también se individualiza, pero se escribe a mano en la parte trasera de la receta, en donde yo voy a poner el nombre de la persona que se está llevando el producto, el root de la persona que se está llevando el producto, la dirección, el teléfono y voy a hacer que el usuario firme esa receta por la parte de atrás. ¿Para qué? Porque al momento de entregarle el producto, si eran 60 comprimidos, yo le voy a mostrar al usuario que acá hay una caja, trae 30 comprimidos, acá hay otra caja, trae 30 comprimidos, en total son 60, se lo paso y él me firma detrás de la receta de que él recibió esos 60 comprimidos. ¿Ya? Porque así, en cualquier discrepancia, se tiene la firma de que él recibió conforme lo que decía la receta. Lo mismo pasa con la receta cheque, pero que la receta cheque ya tiene incorporada esta parte acá del paciente y acá el paciente también, o sea, el adquiriente también firma de que recepcionó la cantidad correcta del medicamento. En ambas recetas firma el adquiriente, solamente que en la receta cheque está incorporado en la misma receta y en la otra receta se tiene que poner por la parte posterior entonces la individualización del adquiriente, que sería nombre, RUT, dirección, teléfono, firma, de que recibe conforme. Con la diferencia que acá en la receta cheque también tenemos la individualización de el director técnico que despachó la receta, ¿ya? O sea, del químico farmacéutico. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende la diferencia?
¿Todo claro entonces? ¿Sí? Sí, ya. Bueno, y como le hablábamos, también tenemos las recetas electrónicas que nacieron desde la pandemia porque no podíamos tener tanto contacto físico, ¿cierto? Y teníamos la necesidad de igual adquirir nuestros medicamentos en la farmacia. Quizás no podíamos saturar también los centros de salud, entonces se instauró esto de la receta electrónica. Entonces, además de las recetas físicas, se puede aceptar también en farmacias recetas digitalizadas. Estos sistemas de validación de recetas gráficas se encuentran vigentes en esta plataforma que es Seremi en línea, MinSal, es la receta, la cual está dirigida al profesional prescriptor y al químico farmacéutico que verifica estos documentos. Entonces, en este perfil, tenemos, o sea, en esta página tenemos tres tipos de módulos. Tenemos el módulo del prescriptor que realiza la receta. Tenemos el módulo del paciente que a través del folio de la receta digitalizada puede acceder a esta receta. Y tenemos también el módulo del químico farmacéutico que con el mismo folio que le va a entregar el usuario más el RUT puede verificar que la receta esté bien emitida, ¿cierto? Para acceder a la plataforma se debe tener una clave única y estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud en el caso de los médicos y de los farmacéuticos, y el usuario en sí puede ingresar con su clave única. Esta estrategia cobró gran relevancia en el periodo de la pandemia, ya que el objeto era disminuir el desplazamiento de las personas para evitar la propagación del COVID-19, y las recetas electrónicas pueden ser recetas simples, recetas retenidas, y dentro de estas últimas también se puede prescribir de manera electrónica la receta cheque. ¿Cómo dirán ustedes si tiene tantas cosas la receta cheque, cómo va a ser digitalizada? En teoría, el médico hace la receta digital, pero también hace la receta cheque a mano y le saca una foto y la sube a la plataforma. Y con esa foto se valida después el químico farmacéutico en la farmacia. Entonces, cuando le lleguen estos casos, probablemente le van a decir, tengo una receta electrónica, este es el folio, este es el código, lo muestran y eso ustedes lo tienen que llevar junto con el carnet de identidad donde el químico farmacéutico, y el químico se va a meter aquí a CRM en línea, va a verificar que la receta está bien y se va a despachar. Se tiene que despachar tanto en la página como hacer el rebaje en el sistema y en el libro correspondiente. Pero toda esa parte ya es posterior al rol que cumplen ustedes, ¿ya? Entonces, eso con los tipos de recetas. Creo que no se me quedó nada en el enterito. ¿Alguna duda, chicos? Ahora a las 9:30 empieza la prueba que habla sobre esto y lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el rol del auxiliar de farmacia, la recepción, el almacenamiento, en la reposición, en los inventarios. Vimos también muchas habilidades blandas que tiene que tener el auxiliar. Recuerden que en la recepción hay que ver el documento que trae el proveedor, ver que correspondan los bultos, que las cajas estén bien selladas, que no haya ningún daño. Si llega un producto dañado, no hay que recibirlo o avisarle al químico farmacéutico. Si tenemos un producto refrigerado que no tiene cadena de frío, que vemos que no viene con la temperatura o no viene en un cooler, eso no se recibe. Importante el almacenamiento, que tiene que estar ordenado, las distancias que les dije, desde el piso al suelo, del suelo al techo, de la pared. Privilegiar siempre ordenar en FEFO, lo primero en expirar y lo primero en salir.
toda esa cátedra que di de las habilidades blandas y el tema de los tipos de recetas. Nuevamente que hay tres tipos de condiciones de venta: venta directa, venta simple, receta retenida, ¿cierto? La receta retenida siempre tiene que traer el carnet del adquiriente, poner los datos correspondientes, expiran 30 días, son psicotrópicos y estupefacientes. Eso. No sé si tienen alguna otra dudita. Terminamos un cuartito para las 9. Ya. Voy a pasar la lista por mientras, si es que a alguien le nace alguna duda. Y es esta fecha. Ya. Está presente y tenía a dos personas más aquí. Esta pinchada tiene que salirme. Y acá. La Lore Red. Ya. María Cerda. María Cerda. Ah, la Cote. María José Cerda. Sí, sí está. Marina Serna. Ahí está. Marina Serna. Está. Catherine Chávez estaba, me dijo que tuvo que salir. Dianela Corredor. No ha dicho nada. Diana Díaz. Presente, profesora. Ya, cariño. Inés Erices. Presente, profesora. Ya, cariño. Sí, Yari. La Yari dice, profe, venta directa, venta simple y receta retenida. Esas son las tres categorías de venta. Sí, son solo tres. Y luego la receta retenida se divide en dos tipos de recetas: con control o sin control de stock. Y las con control se dividen en dos tipos, que es la receta simple y la receta cheque. Pero las categorías de venta son tres: la venta directa, la simple y la retenida. Paula Flores. Presente, profesora. Ya, cariño. Mario Fuentes. No, Catherine Gatica tampoco. Loreto Jaramillo. Presente, profe. Ya, cariño. Bárbara Leal, no, ella no es. Cintia Loaiza tampoco. Gilda Lobos tampoco. Catherine Lobos. Estaba la Catherine Lobos, ¿no? Camila Loyola. Camila Loyola. Verónica Mora. Verónica Mora. Yaritza Muñoz. Presente, profe. Ya, cariño. Natacha Ormeño. Natacha Ormeño. La había visto ahora mismo. Pero sí se salió. No, pero sí está. Aurora Perales. Presente, profesora. Ya, cariño. Edilberto Pérez. Karen Ponce. Paulina Quintanilla. Presente, profe. Pauli, no te he respondido, perdón, te voy a responder. Lorena Reuque me avisó.
Jenisfer Rubio, ella no. Nilda Sánchez, Presente, profe. ya cariño. Carolina Sobarzo Presente, profe. y Paulina Vázquez. Presente, profe. Ya, chicos, estamos. ¿Alguna duda antes de irnos? ¿No? Ya que les vaya súper, súper bien. Nos estamos viendo entonces. Besitos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, buenas noches a todos. cuídense. Buenas noches. Chao. Me dijo chao. Partir. Chao, profe. Buenas noches. Chao, Pauli, cuídate. Para de grabar.